La lanza silbó al pasar junto a la oreja de Ethan Cross, tan cerca que sintió el desplazamiento del aire contra su mejilla congelada. La nieve estalló alrededor de sus botas mientras se lanzaba detrás de los restos retorcidos de lo que una vez fue la antena de comunicaciones de una estación de investigación. Su aliento salía en bruscas bocanadas de vapor blanco que apenas flotaban un segundo en el aire ártico antes de que el aullante viento se las llevara. Vendida por carne, humano. Tómame, úsame, pero sácame de aquí. La voz gritó de nuevo, cruda de desesperación y algo que calaba más hondo que la temperatura bajo cero. Era una voz femenina, pero no del todo humana. El acento era extraño, musical pero áspero, como el viento a través de un cristal roto. Ethan apretó la espalda contra el frío metal y agarró con más fuerza el cuchillo que había recuperado. La hoja apenas medía 15 centímetros de largo, más adecuada para abrir paquetes de raciones que para luchar, pero era todo lo que le quedaba después de 3 días huyendo por aquel maldito páramo helado. A través de un hueco en los escombros, observó cómo el grupo de caza arrastraba sus presas hacia las jaulas. Había 6 cazadores, todos humanoides, pero extraños de una manera que le ponía la piel de gallina. Sus extremidades eran demasiado largas, con articulaciones que se doblaban en ángulos imposibles, y sus movimientos tenían una fluidez depredadora que hablaba de una adaptación perfecta a este mundo hostil. Llevaban armaduras toscas hechas con las pieles de bestias locales y portaban armas que parecían primitivas pero mortalmente efectivas. Lanzas con puntas de hueso cerradas, garrotes tachonados con lo que parecían dientes, hojas curvas que brillaban con un lustre oscuro y aceitoso que sugería veneno o corrupción. Pero no eran los cazadores lo que hacía que el estómago de Ethan se contrajera de rabia. Era su carga. Las jaulas estaban improvisadas con metal y alambre recuperados, apenas lo suficientemente grandes para que sus ocupantes se acurrucaran dentro. La mayoría contenía criaturas que no reconocía. Seres con demasiados ojos o extremidades cubiertas de escamas que cambiaban de color bajo la extraña luz de los soles gemelos de este planeta. Pero en la jaula más grande, la que arrastraban hacia lo que parecía una improvisada tarima de subasta, había algo que le cortó la respiración. Era humanoide, definitivamente un ser sensible, con rasgos inquietantemente hermosos a pesar del terror grabado en ellos. Su piel era de un azul pálido que parecía brillar con luz propia, y su cabello era de un blanco plateado, colgando en enredos apelmazados alrededor de sus hombros. Pero fueron sus ojos lo que lo paralizó. También eran plateados, brillantes como el mercurio, y llenos de una inteligencia desesperada que hablaba directamente a algo primitivo en su pecho. «Carne fresca aquí», gruñó uno de los cazadores en un inglés con fuerte acento, aparentemente para el público heterogéneo que se congregaba alrededor de la tarima. «Piel azul, hembra, joven, fuerte, buena para trabajar o como comida». La criatura dentro de la jaula se apretó contra los barrotes, y Ethan pudo ver el temblor en sus manos mientras agarraba el metal. Llevaba lo que una vez fue una especie de traje corporal, pero estaba rasgado y manchado de sangre y barro. Heridas recientes marcaban sus brazos y su rostro, y un tobillo estaba hinchado, lo que sugería que había intentado huir y había fracasado. «Por favor», susurró, y su voz llegó con el viento hasta donde Ethan estaba agazapado. «No así. No como los otros». Ethan había visto los huesos esparcidos por el campamento cuando divisó por primera vez al grupo de caza desde la cresta de la montaña, limpios y rotos para extraer la médula. Algunos eran reconociblemente humanoides, otros no. Todos contaban la misma historia sobre lo que le sucedía a quienes terminaban en esas jaulas. Debería huir. Cada parte racional de su mente le gritaba que se escabullera mientras los cazadores estaban distraídos, que volviera al refugio de emergencia que había localizado a 2 kilómetros al norte, que sobreviviera hasta que llegara la nave de rescate. Si es que llegaba. La baliza de emergencia que había logrado activar hace 3 días, después de que el reactor de la estación de investigación entrara en estado crítico, podría no estar funcionando. Por lo que sabía, él era el último humano en este planeta. La jugada inteligente era la supervivencia. Su supervivencia. Pero esos ojos plateados encontraron su escondite con una precisión asombrosa, como si ella pudiera sentir su presencia. Por un momento,
Sus miradas se encontraron a través de 20 metros de hielo barrido por el viento. Y él vio algo que le oprimió el pecho. No solo miedo, aunque había mucho de eso. No solo desesperación, aunque también estaba ahí. Lo que vio fue una especie de dignidad resignada. La mirada de alguien que había aceptado que iba a morir, pero que se negaba a irse en silencio. Le recordó la forma en que su hermana lo había mirado al final, cuando el cáncer le había arrebatado todo excepto su negativa a dejar de luchar. Jessica había muerto 3 años antes de que él se ofreciera como voluntario para esta misión. Pero ver esa misma desafiante rebeldía en un rostro alienígena, en un mundo a años luz de la Tierra, hizo que algo encajara en su cabeza. La puja empieza en 50 unidades, gritó el cazador, y varias figuras entre la multitud levantaron toscas fichas o tiras de tela de colores. 50 por la piel azul. ¿Quién da 60? Isen se movió. No tenía un plan más allá del cuchillo en su mano y el elemento sorpresa. Los cazadores estaban concentrados en su subasta, de espaldas al campo de escombros donde se había estado escondiendo. Corrió a toda velocidad por el terreno abierto, agachado, usando el aullido del viento para enmascarar el sonido de sus botas sobre la nieve compacta. El primer cazador nunca lo vio venir. La hoja de Isen encontró el hueco entre el cuello y el hombro, deslizándose entre las placas de la armadura improvisada para cortar algo vital. La criatura cayó sin emitir sonido, su sangre púrpura humeando en el aire frío. El segundo cazador se giró justo a tiempo para recibir el hombro de Isen en pleno abdomen. Cayeron juntos en un enredo de extremidades y armas, rodando por el suelo resbaladizo por el hielo. El cazador era más fuerte, pero Isen estaba desesperado y luchaba tanto por la vida de otra persona como por la suya. Logró levantar su cuchillo justo cuando unos dedos con garras iban hacia su garganta, y la hoja abrió el antebrazo del cazador hasta el hueso. Un rugido de furia rasgó el aire cuando los otros cazadores se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. Lanzas y garrotes se balancearon hacia él, pero Isen ya estaba rodando para alejarse, interponiendo la jaula entre él y las armas. Sus dedos encontraron el mecanismo del cerrojo, una especie de cierre de alambre retorcido, y lo abrió de un tirón. ¿Puedes correr?, le gritó a la mujer de piel azul mientras la puerta de la jaula se abría de par en par. No respondió con palabras. En cambio, salió disparada de la jaula como un resorte comprimido, su tobillo herido aparentemente olvidado en el torrente de adrenalina. Se movió con una gracia fluida que hacía que los cazadores parecieran torpes en comparación, agarrando una lanza caída con un movimiento suave y girándola para golpear a un atacante en la cara con la culata. «Por aquí», gritó Isen, señalando hacia el campo de escombros. «Muévete». Corrieron juntos por el terreno irregular, saltando sobre metal retorcido y agachándose bajo cables colgantes. Detrás de ellos, los cazadores los perseguían con aullidos furiosos que sonaban como nada que Isen quisiera volver a oír. Una lanza rebotó en el hielo junto a su pie, lo suficientemente cerca como para haberlo hecho tropezar si hubiera sido un paso más lento. El campo de escombros dio paso a la tundra abierta, una extensión ondulante de blancura rota solo por ocasionales afloramientos de roca oscura. No había cobertura, nada que rompiera el viento o escondiera sus firmas de calor de la persecución. Los pulmones de Isen ardían mientras subían una pendiente empinada, su aliento salía en jadeos ásperos que formaban cristales de hielo en su barba. La mujer a su lado también respiraba con dificultad, pero se movía con una economía de movimiento que sugería que estaba hecha para este tipo de terreno. Sus pies descalzos encontraban agarre en superficies donde sus botas resbalaban, y lo ayudó a subir las secciones más empinadas sin que se lo pidiera. «Ahí», dijo ella, señalando una estructura apenas visible a través de la ventisca. «Refugio». Era otro trozo de escombros, más grande que la antena de comunicaciones detrás de la cual se había escondido. Parte del casco de una nave, tal vez, o una sección de la estación de investigación que había salido volando cuando el reactor entró en estado crítico. El metal estaba chamuscado, negro y retorcido, pero bloquearía el viento y ocultaría sus firmas térmicas de las habilidades de rastreo de los cazadores. Se deslizaron por un hueco en el casco justo cuando la primera lanza golpeó contra la pared exterior. Dentro, el espacio era estrecho pero seco,
lleno del agudo olor a ozono y a componentes electrónicos quemados. Isen encontró lo que parecía una rejilla de ventilación y encajó la hoja de su cuchillo entre los listones para mantenerla abierta. Entró aire frío, pero era mejor que asfixiarse. «Nos rastrearán», dijo la mujer, acomodándose contra la pared opuesta. Su voz era firme ahora, aunque él podía ver que sus manos temblaban. «Rastro de calor, olor. Son buenos cazadores. Entonces seguiremos moviéndonos», respondió Isen, revisando la barricada improvisada que había creado en la entrada. Descansar unos minutos y luego encontrar otro escondite. Ella lo estudió en la penumbra que se filtraba por las grietas del casco. «¿Por qué me ayudaste?». Era una pregunta justa, y una que no estaba seguro de poder responder con sinceridad. «Porque necesitabas ayuda. Esa no es una razón. Es una excusa». Sus ojos plateados se entrecerraron. «Los humanos no ayudan a otros sin querer algo a cambio». «Lo sé». La amarga certeza en su voz lo golpeó como un puñetazo. «¿Qué sabes tú de los humanos?». «Suficiente». Cambió de posición, haciendo una mueca de dolor cuando su peso se apoyó en su tobillo herido. «Tu gente llegó a nuestro mundo hace 3 ciclos. Dijeron que querían comerciar, aprender unos de otros. Mi padre les creyó. Él era el jefe anciano de las tierras del norte entonces. Era. Ahora están todos muertos. Tu gente no quería comerciar. Quería tierras, recursos, trabajadores que pudieran sobrevivir en condiciones duras». Tocó una de las heridas en su brazo, donde la sangre fresca todavía se filtraba a través de la tela rasgada de su traje. «Tomaron lo que quisieron y nos dejaron al resto a merced de los carroñeros». Isen sintió que algo frío se instalaba en su estómago, y no tenía nada que ver con la temperatura. «Lo siento». «Lo siento» no devuelve a los muertos, pero su tono había perdido parte de su aspereza, como si estuviera hablando más para sí misma que para él. «Sin embargo, no eres como los otros. Luchaste para liberarme, no para reclamarme. Hay una diferencia». Un sonido que podría haber sido una risa escapó de su garganta, aunque no había humor en él. «Los otros que me ayudaron siempre querían un pago. Mi cuerpo, mi trabajo, mi conocimiento de los peligros de este mundo. Tú no has pedido ninguna de esas cosas. Y no lo haré». Ella inclinó la cabeza, estudiándolo con esos inquietantes ojos plateados. «Entonces, ¿qué quieres de mí?». La pregunta quedó suspendida en el aire frío entre ellos. Y Isen se dio cuenta de que no tenía una buena respuesta. ¿Qué quería él? Salir de este planeta con vida, obviamente. Encontrar alguna forma de contactar a la nave de rescate si es que todavía venía. ¿Sobrevivir lo suficiente para volver a ver la Tierra? O al menos morir en un lugar más cálido que este páramo helado. Pero al mirar a esta mujer, esta alienígena que tenía todas las razones para odiarlo a él y a toda su especie, se encontró pensando en algo completamente diferente. En la forma en que se había movido cuando abrió su jaula, no huyendo de inmediato, sino girándose para luchar a su lado. En la dignidad de su voz incluso cuando suplicaba ayuda. En el hecho de que, a pesar de todo lo que había pasado, todavía era capaz de confiar en un humano lo suficiente como para seguirlo a un escondite. «Quiero que ambos salgamos de esto con vida», dijo finalmente. «Eso es todo». Ella consideró esto por un largo momento, luego asintió lentamente. «Mi nombre es Arya. Isen». Isen, lo pronunció con cuidado, como si probara el peso de las sílabas. «Este refugio no nos ocultará por mucho tiempo. Los cazadores tienen dispositivos que rastrean el calor en movimiento. Vieja tecnología humana, probablemente tomada de los campamentos de tu gente. ¿Cuánto tiempo tenemos? Quizás 1 hora, menos si son lo suficientemente listos como para dividirse y buscar por múltiples caminos». Isen revisó su cuchillo y luego miró alrededor del estrecho refugio en busca de cualquier otra cosa que pudieran usar como arma. Había algunas piezas de metal sueltas que podrían servir como garrotes y lo que parecía una antena rota que podría funcionar como el asta de una lanza. No era mucho contra 6 cazadores entrenados, pero era mejor que nada. «Dijiste que tu gente conocía los peligros de este mundo», dijo, mientras arrancaba un prometedor trozo de metralla de la pared. «¿A qué nos enfrentamos ahí fuera, además de los cazadores?».
Frío que puede congelar la carne en minutos si no estás preparado. Vientos que pueden derribarte y enterrarte en la nieve antes de que puedas levantarte. Grietas que caen cientos de metros en cuevas de hielo donde viven cosas que no han visto la luz del día en siglos. Arya probó el peso de una barra de metal, luego la dejó a un lado en favor de una pieza más larga con bordes dentados. ¿Y esos son solo los peligros naturales? ¿Y los no naturales? Su sonrisa fue sombría. La estación de investigación que construyó tu gente. No explotó por accidente. Hay cosas en el hielo profundo que deberían haber dejado en paz. Cosas que han estado durmiendo durante mucho tiempo. Un escalofrío recorrió la espalda de Isen, y no tuvo nada que ver con la temperatura. Cosas durmientes. Tu gente los llamó parásitos. Nosotros teníamos otros nombres más antiguos. Arya se movió hacia la entrada y se asomó por una grieta en su barricada improvisada. Se sienten atraídos por el calor, por la actividad eléctrica. Cuando el reactor de la estación entró en estado crítico, probablemente despertó a la mitad del enjambre. ¿Enjambre? Antes de que Arya pudiera responder, un sonido resonó en la tundra exterior. Comenzó bajo, como el viento a través de una cueva, luego se elevó hasta convertirse en algo entre un aullido y un grito. Fue respondido desde otra dirección, luego otra, hasta que el aire se llenó de voces inhumanas llamándose unas a otras a través de la tormenta. «Esos no son los cazadores», dijo Isen. «No». Arya se alejó de la entrada, con sus ojos plateados muy abiertos. «Esos son los durmientes, y tienen hambre». Las voces se acercaron, y con ellas llegó un nuevo sonido. Un rascar, un raspar, algo moviéndose sobre el hielo con garras o dientes, o ambos. Múltiples algos, a juzgar por el sonido, convergiendo en su posición desde varias direcciones a la vez. «El calor», susurró Arya. «Nuestro calor corporal los atrajo aquí. Pueden sentirlo desde kilómetros de distancia». Isen agarró su cuchillo con más fuerza y se puso a su lado. «¿Cómo luchamos contra ellos?» «No luchas contra ellos. Corres o mueres. No hay término medio». Los sonidos de arañazos se hicieron más fuertes, y ahora Isen podía oír algo más. Un ruido húmedo y deslizante, como algo sin huesos moviéndose sobre superficies rugosas. Lo que fuera que estaba ahí fuera, era grande, más grande que los cazadores que los habían estado persiguiendo. «La pared trasera», dijo Arya de repente, señalando hacia el fondo de su refugio. «Hay un hueco lo suficientemente grande como para arrastrarse. Podemos salir sin que nos vean». Isen miró hacia donde ella señalaba y vio que tenía razón. El casco se había torcido al estrellarse, creando un espacio justo lo suficientemente ancho para que una persona pudiera pasar. Más allá, podía ver más escombros, piezas que proporcionarían cobertura durante al menos unas pocas docenas de metros. ¿Y los cazadores? Ahora estarán lidiando con los durmientes. Si somos listos y silenciosos, podemos escabullirnos mientras están distraídos. Los sonidos de arañazos estaban justo afuera ahora, acompañados de un nuevo olor que le revolvió el estómago a Isen. Era el olor a descomposición, pero de alguna manera incorrecto, dulce y empalagoso donde debería haber sido agudo y nauseabundo. El olor de algo que había estado muerto durante mucho tiempo, pero que de alguna manera todavía se movía. Se deslizaron por el hueco uno a uno. Arya fue primero con una gracia fluida que lo hizo parecer fácil. Luego Isen, con considerablemente menos dignidad. El espacio era más estrecho de lo que parecía, y su chaqueta se enganchó en un trozo de metal retorcido que casi lo atrapa a mitad de camino. Para cuando se liberó, su corazón martilleaba contra sus costillas y el sudor se congelaba en su barba. A pesar del frío, el campo de escombros más allá de su refugio era un laberinto de restos de la destrucción de la estación de investigación. Piezas del casco creaban estrechos corredores entre muros de metal retorcido y componentes electrónicos que soltaban chispas. Por encima, cables cortados se balanceaban con el viento como el aparejo de un barco fantasma, y toda la zona zumbaba con la energía residual de los sistemas de energía dañados. Arya se movió a través de este laberinto como si hubiera nacido para ello, sus pies descalzos encontrando un apoyo silencioso en superficies que habrían delatado la presencia de Isen en segundos. Se mantuvo agachada,
usando los escombros como cobertura, y le hizo un gesto para que siguiera su ejemplo. Se movieron en fila india a través de los restos, deteniéndose cada pocos metros para escuchar señales de persecución. Detrás de ellos, los sonidos del conflicto se hicieron más fuertes. Rugidos de ira y dolor se mezclaban con chillidos inhumanos que le erizaban la piel a Isen. Algo pesado se estrelló contra el metal con fuerza suficiente para sacudir el suelo bajo sus pies, y una luz púrpura destelló entre los huecos de los escombros como un relámpago. «Los cazadores están usando armas de energía», susurró Arya cuando se detuvieron a la sombra de un contenedor de carga volcado. «Descargadores de plasma, probablemente. Serán efectivos contra 1 o 2 durmientes, pero no contra todo un enjambre. ¿De cuántos estamos hablando? Depende de cuánto tiempo lleven reproduciéndose en el hielo. Podrían ser docenas, podrían ser cientos», olfateó el aire, un gesto que parecía instintivo. «El olor se está haciendo más fuerte. Tenemos que movernos más rápido». Salieron del campo de escombros hacia la tundra abierta de nuevo, pero esta vez Arya los guió hacia una serie de crestas de hielo que ofrecían mejor cobertura que las llanuras. Las crestas se habían formado por algún proceso geológico que Isen no entendía, creando muros y canales naturales que rompían la interminable extensión blanca. El avance era más difícil aquí, con hielo suelto que se movía bajo sus pies y grietas ocultas que debían ser navegadas con cuidado. Pero también era más silencioso, amortiguando los sonidos de su paso y proporcionando múltiples rutas de escape si eran descubiertos. Llevaban caminando quizás 20 minutos cuando Arya se detuvo de repente, con una mano levantada en señal de advertencia. Isen se quedó inmóvil a su lado, aguzando el oído para captar lo que fuera que había llamado su atención. Al principio, no oyó nada más que el viento. Luego, débilmente, llegó el sonido de voces humanas, hablando en inglés con lo que sonaba a disciplina militar. «Patrón de barrido 7», dijo una voz, distorsionada por la distancia y el viento. «Revisen cada cobertura lo suficientemente grande como para esconder a una persona. Los escáneres térmicos muestran múltiples firmas de calor», respondió otra voz. «Es difícil saber cuáles son humanas. Entonces las revisaremos todas. Las órdenes son traer de vuelta al equipo de investigación con vida si es posible, pero la información sobre lo que ocurrió aquí es la prioridad». Isen sintió una oleada de esperanza tan fuerte que fue casi dolorosa. Un equipo de rescate. Habían venido por él, por lo que quedara de la tripulación de la estación de investigación. Todo lo que tenía que hacer era mostrarse y esta pesadilla terminaría. Empezó a levantarse de su escondite, pero la mano de Arya en su brazo lo detuvo. «Espera», susurró ella. «Es mi gente», siseó él. «Han venido a rescatarme. Escucha lo que realmente están diciendo». Isen aguzó el oído. Y esta vez, captó el trasfondo en las voces. La manera casual en que discutían traer a la gente de vuelta si es posible. El énfasis en recopilar información en lugar de preservar vidas. El enfoque sistemático y metódico que hablaba de una operación militar en lugar de una misión de búsqueda y rescate. «La información sobre lo que ocurrió aquí es la prioridad», repitió la primera voz. «Los datos de la investigación valen más que cualquier superviviente individual. ¿Qué hay de los nativos? ¿Estamos autorizados a enfrentarlos? Solo si representan una amenaza para la misión. De lo contrario, observen y registren. El mando quiere saber cómo sobreviven al brote». El agarre de Arya en su brazo se intensificó. «Tu gente», dijo en voz baja. «Pero no están aquí para ayudarte». Isen sintió que algo frío y amargo se asentaba en su pecho. Pensó en la estación de investigación, en los experimentos que habían estado realizando con muestras tomadas del hielo profundo, en las advertencias de la población local que habían sido ignoradas en favor de la curiosidad científica, en la forma en que sus colegas habían hablado de las especies nativas como si fueran animales de laboratorio en lugar de seres sensibles. «Están aquí por los datos», se dio cuenta. «Los archivos de investigación, y quieren saber qué aprendimos antes de que la estación fuera destruida. ¿Y si te encuentran?». Consideró esto. Un miembro superviviente del equipo de investigación sería valioso, pero solo mientras pudiera proporcionar información útil. Una vez que lo hubieran interrogado,
Una vez que cada detalle hubiera sido extraído y registrado, se convertiría en un cabo suelto. Alguien que había visto demasiado, que podría hacer preguntas incómodas sobre lo que realmente había sucedido en este mundo helado. Me llevarían de vuelta a la Tierra, dijo lentamente. ¿Eventualmente? ¿Encadenado? La pregunta golpeó más fuerte de lo que debería, en parte porque no estaba del todo seguro de la respuesta. El equipo de rescate sonaba profesional, pero había algo en su tono que sugería que esta no era una operación estándar. Algo que sugería que había secretos que proteger y cabos sueltos que atar. Quizás, admitió. Escucharon al equipo de búsqueda abrirse paso a través del campo de escombros, metódicos y exhaustivos, soldados profesionales haciendo un trabajo profesional. Isen se encontró estudiando el perfil de Arya mientras ella seguía su movimiento por el sonido, notando la tensión en sus hombros y la forma en que sus dedos agarraban su lanza improvisada. Podría huir, se dio cuenta, ahora mismo, mientras los soldados estaban distraídos con su búsqueda. Podría escabullirse por los canales de hielo y desaparecer en la naturaleza, dejándolo a él para enfrentar las consecuencias de ser encontrado. Sería la jugada inteligente, la elección de supervivencia. En cambio, se quedó a su lado en su escondite, escuchando voces que representaban todo lo que su gente había aprendido a temer de la humanidad. Hay otra manera, dijo ella en voz baja. ¿Qué? Lejos de aquí. Lejos de los soldados, los cazadores, los durmientes, señaló hacia el horizonte, donde los soles gemelos comenzaban a ponerse detrás de bancos de nubes de tormenta. Hay una vieja estación de baliza en las montañas. Construcción prehumana, pero con tecnología que aún podría funcionar. ¿A qué distancia? 3 días de caminata si el tiempo aguanta. 5 si nos topamos con tormentas. Lo miró directamente, con esos serios ojos plateados. No será fácil. Las montañas son aún más frías que aquí, y hay otros peligros. Pero podría haber una forma de salir de este mundo que no involucre a tu gente ni a la mía. Isen pensó en las voces en el viento, en la forma casual en que los soldados discutían el valor de las vidas individuales frente a los objetivos de la misión, en los datos de investigación que estaban tan ansiosos por recuperar y hasta dónde podrían llegar para proteger los secretos que contenían. Luego pensó en la forma en que Arya se había movido cuando abrió su jaula, girándose para luchar a su lado en lugar de simplemente huir a un lugar seguro. En la confianza que debió haber requerido para seguirlo a un escondite, y en la elección que estaba haciendo ahora, al ofrecerle un camino que no lo llevaba de regreso con las personas que habían destruido su mundo. Guíame, dijo. Se movieron con cuidado a través de los canales de hielo, manteniendo las crestas entre ellos y los sonidos del equipo de búsqueda. Los soldados eran minuciosos pero predecibles, siguiendo patrones estándar que sugerían que estaban más familiarizados con entornos urbanos que con la naturaleza ártica. Sus escáneres térmicos serían menos efectivos con el frío, y su equipo pesado los ralentizaría en el terreno irregular. Aún así, les llevó más de 1 hora salir del área de búsqueda inmediata. Para cuando llegaron de nuevo a terreno abierto, ambos soles se habían puesto y la temperatura estaba cayendo rápidamente. Las nubes de tormenta que Arya había señalado estaban más cerca ahora, trayendo la promesa de viento y nieve que harían el viaje aún más peligroso. Necesitamos refugio para la noche, dijo Arya mientras se detenían en la base de las estribaciones que marcaban el comienzo de la cordillera. Un lugar donde podamos hacer fuego sin que se vea la luz. Lo llevó a lo que parecía una cueva natural en la ladera rocosa. Pero a medida que se acercaban, Isen se dio cuenta de que era artificial. La abertura era demasiado regular, las paredes demasiado lisas. Alguien había tallado este espacio en la roca viva, y no recientemente. Las marcas de las herramientas estaban desgastadas por siglos de viento y hielo. ¿Tu gente?, preguntó mientras se agachaban para entrar. Más antiguos, mucho más antiguos. Arya pasó la mano por una de las paredes talladas, trazando símbolos que no se parecían a ningún sistema de escritura humano que Isen hubiera visto jamás. Toda esta cordillera está llena de lugares como este. Ruinas de una civilización que ya era antigua cuando mi pueblo llegó por primera vez a este mundo. La cueva se extendía hacia el interior de la ladera unos 50 metros, ensanchándose en una cámara lo suficientemente grande como para estar de pie.
El suelo estaba cubierto por una capa de arena que el viento había traído a lo largo de los siglos. Pero debajo, Isen podía ver más símbolos tallados, dispuestos en patrones complejos. ¿Quiénes eran? Nadie lo sabe. No dejaron cuerpos, ni registros claros de su idioma o cultura, solo espacios vacíos tallados en piedra y metal, y a veces máquinas que todavía funcionan después de todo este tiempo. Arya se arrodilló junto a una depresión en el suelo y comenzó a juntar la arena suelta en un montón. La estación de baliza que mencioné es una de sus construcciones. Si podemos llegar a ella, si todavía funciona, podría ser capaz de enviar un mensaje a las naves que pasan por este sistema. ¿Qué tipo de naves? Comerciantes, contrabandistas, cualquiera que no haga demasiadas preguntas sobre pasajeros que quieren desaparecer. Sacó lo que parecía un trozo de pedernal de algún lugar de su ropa rasgada y comenzó a golpear chispas contra la arena. Hay lugares en la galaxia donde los humanos y mi gente pueden vivir lado a lado sin que importen las políticas de nuestros mundos de origen. Las chispas prendieron algo en la arena y una pequeña llama cobró vida. No era madera ni ningún material combustible que Isen reconociera, sino algún tipo de reacción química que producía un calor y una luz constante sin humo. La llama era de un blanco azulado, casi del mismo color que la piel de Arya, y proyectaba extrañas sombras en las paredes talladas. ¿Cómo sabes de lugares así?, preguntó, sentándose frente al pequeño fuego. Porque he estado intentando llegar a ellos durante 3 ciclos, sostuvo sus manos sobre la llama, y por primera vez desde que la vio en la jaula, parte de la tensión abandonó sus hombros. Desde que llegaron las primeras naves humanas y mi mundo comenzó a morir. 3 años, dijo Isen, haciendo la conversión mental. Has estado huyendo durante 3 años. Huyendo, escondiéndome, luchando cuando era necesario. Aprendiendo a sobrevivir en una galaxia que no quiere que mi gente exista. La llama se reflejaba en sus ojos plateados, haciéndolos parecer brillar desde adentro. Estaba en una nave de transporte que se dirigía a los sistemas exteriores cuando el motor falló y nos estrellamos en este mundo. Los otros pasajeros murieron en el accidente, pero yo sobreviví lo suficiente para que los cazadores me encontraran. Lo siento. ¿Sigues diciendo eso? No había acusación en su voz, solo cansancio. ¿Por qué los humanos siempre se disculpan por cosas que no hicieron? Era una pregunta justa y que lo hizo pensar en sus propias motivaciones de una manera con la que no se sentía del todo cómodo. Porque alguien debería, supongo. Porque decir lo siento no arregla nada. Pero no decirlo se siente como aceptar que lo que pasó estuvo bien. Arya consideró esto por un momento. Tu gente destruyó mi mundo, esclavizó o mató a la mayoría de mi pueblo y obligó a los supervivientes al exilio. Pero tú arriesgaste tu vida para liberarme de una jaula, y ahora estás aquí sentado compartiendo calor con alguien que tiene todas las razones para matarte mientras duermes. ¿Por qué? No lo sé, dijo con sinceridad. Quizás porque me recuerdas a alguien que me importaba. Quizás porque he visto suficiente muerte y estoy cansado de ella. Quizás porque hacer lo correcto no debería depender de la especie a la que pertenezcas. Lo correcto, Arya removió la llama con un trozo de metal, enviando una lluvia de chispas que parpadearon y murieron en el aire frío. Eso es muy humano. Dividir todo en correcto e incorrecto. ¿Cómo lo ve tu gente? Equilibrio. Acción y consecuencia. Ayudas a alguien. Te deben una deuda. Dañas a alguien. Tienen derecho a dañarte a cambio. Salvas una vida. Esa vida te pertenece hasta que la deuda sea pagada. Lo miró a través del fuego. Al liberarme de la jaula, creaste un desequilibrio. Te debo mi vida. No quiero tu vida. Entonces, ¿qué quieres? La misma pregunta que había hecho antes, pero de alguna manera se sentía diferente ahora. Más personal, más peligrosa. Quiero sobrevivir, dijo. Quiero salir de este planeta y encontrar un lugar donde pueda vivir sin mirar por encima del hombro todos los días. Quiero dormir en una cama cálida y comer comida que no salga de un paquete de raciones. Hizo una pausa, estudiando su rostro a la luz del fuego. Quiero saber que liberarte valió la pena el riesgo. ¿Y cómo sabrás eso? Cuando ambos estemos en un lugar seguro. Ella sonrió entonces, la primera expresión genuina de felicidad que había visto en ella. Transformó su rostro por completo,
haciéndola parecer más joven, y de alguna manera, más alienígena al mismo tiempo. Realmente no entiendes la deuda que has creado, ¿verdad? Explícamelo. Mi vida te pertenece ahora hasta que yo pueda salvar la tuya a cambio. Pero si ambos sobrevivimos, si ambos encontramos seguridad, entonces la deuda se paga y volvemos a ser iguales. La sonrisa se desvaneció, reemplazada por algo más serio. Pero si solo uno de nosotros sobrevive, entonces la deuda pasa a la siguiente generación. Mis hijos tendrían una deuda con tus hijos, y sus hijos después de ellos. Eso parece una carga tremenda para transmitir. Lo es, por eso la mayoría de la gente tiene mucho cuidado al elegir a quién salvar. El fuego crepitó entre ellos, y fuera de la cueva, el viento comenzó a aullar. A medida que el sistema de tormenta se acercaba desde el oeste, la nieve comenzó a caer, visible a través de la entrada de la cueva como motas blancas que danzaban en el viento antes de desaparecer en la oscuridad. Háblame de la estación de baliza, dijo Isen, en parte para cambiar de tema y en parte porque necesitaba entender a qué se enfrentaban. Está construida en la cima de la montaña más alta de esta cordillera. Los antiguos que la construyeron usaron materiales que no se descomponen, no se oxidan, no se degradan con el tiempo. La fuente de energía sigue activa después de miles de años. Arya echó otro puñado de arena al fuego, manteniendo la llama constante. Pero el camino para llegar a ella es peligroso. Cornisas estrechas talladas en las paredes de los acantilados, puentes de metal que podrían no soportar nuestro peso. Y eso suponiendo que el clima no nos mate primero. ¿Y las cosas que viven allí arriba? Su pausa le dijo más de lo que las palabras podrían haberlo hecho. ¿Qué te hace pensar que algo vive allí arriba? Dijiste que había otros peligros. Los peligros naturales no requieren ese tipo de advertencia. El frío mantiene a la mayoría de los depredadores en altitudes más bajas, dijo con cuidado. Pero no a todos. Hay cosas en las altas cumbres que cazan por el olfato y el sonido. Cosas que han aprendido a usar el viento y la nieve como armas. Más durmientes. No. Peor. Los durmientes son parásitos, dependen de organismos huéspedes para sobrevivir. Lo que vive en las montañas son depredadores alfa. Cazan porque eligen hacerlo, no porque tengan que hacerlo. Isen asimiló esta información mientras escuchaba el viento exterior hacerse más fuerte. La tormenta definitivamente se estaba acercando, lo que haría imposible viajar durante al menos el día siguiente. Eso les daba tiempo para descansar y planificar, pero también le daba tiempo al equipo de búsqueda para expandir su perímetro y a los cazadores para reagruparse después de su encuentro con los durmientes. ¿Cuánto tiempo hace que no duermes?, preguntó. ¿Dormir de verdad? Días, quizás más. La voz de Arya se estaba volviendo más suave, y él podía ver el agotamiento apoderándose de ella ahora que finalmente estaban cálidos y relativamente seguros. Los cazadores no se detienen a descansar. Simplemente siguen el rastro del olor hasta que atrapan lo que están cazando, o algo más grande los atrapa a ellos. Duerme un poco. Yo vigilaré. Tú también necesitas descansar. Dormiré cuando te despiertes. No podemos estar ambos inconscientes al mismo tiempo. No con todo lo que nos está cazando ahí fuera. Ella asintió, aceptando la lógica, aunque él podía ver su reticencia a confiarle su seguridad mientras era vulnerable. Era una preocupación razonable dadas todas las cosas que le había contado sobre sus experiencias con los humanos. Pero el agotamiento venció a la precaución, y a los pocos minutos de acomodarse en un trozo de arena cerca del fuego, estaba inconsciente. Isen se sentó con la espalda contra la pared de la cueva, cuchillo en mano, y escuchó cómo la tormenta se intensificaba afuera. El viento aullaba ahora, y podía oír el hielo y los escombros ser lanzados contra las rocas con fuerza suficiente para astillar la piedra. Cualquiera que intentara rastrearlos en este clima lo pasaría fatal, lo cual era algo por lo que estar agradecido. Se encontró estudiando la forma durmiente de Arya, notando detalles que había estado demasiado estresado para observar antes. El azul de su piel no era uniforme, sino que variaba en tonalidad, desde un plateado pálido en las palmas de sus manos y las plantas de sus pies hasta un zafiro profundo a lo largo de su columna y hombros. Su cabello tampoco era puramente plateado, sino que tenía hebras de azul pálido y blanco entretejidas, como escarcha sobre metal.
Incluso inconsciente, mantenía una gracia fluida que hablaba de una perfecta adaptación a entornos desafiantes. Era hermosa, se dio cuenta, pero de una manera completamente alienígena. No era la belleza humana traducida a rasgos diferentes, sino algo completamente otro. Algo que lo hacía consciente de lo lejos que estaba realmente de casa. El fuego ardió de manera constante durante toda la noche, la extraña arena proporcionando un combustible que parecía durar indefinidamente. Isen dormitaba intermitentemente, despertándose de un sobresalto cada vez que el viento cambiaba de dirección o un trozo de hielo golpeaba las rocas fuera de la entrada de la cueva. Pero nada intentó acercarse a su refugio, y gradualmente comenzó a relajarse. Estaba casi dormido cuando Arya se movió, despertándose con la alerta instantánea de alguien acostumbrado al peligro. Se sentó y miró alrededor de la cueva, orientándose, luego se centró en él con esos inquietantes ojos plateados. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente? 6 horas, tal vez 7. Es difícil saberlo sin ver el cielo. Ella asintió y se movió hacia la entrada de la cueva, asomándose a la tormenta. Está empeorando. No podremos viajar hasta que esto pase. ¿Cuánto tardará eso? Podrían ser horas, podrían ser días. Este tipo de sistema meteorológico puede quedarse sobre las montañas durante una semana o más. Regresó al fuego y se sentó frente a él. Tu turno de dormir. Yo vigilaré. Isen quiso discutir, pero su cuerpo le dejaba claro que estaba funcionando con tiempo prestado. La adrenalina que lo había mantenido en pie durante el rescate y la huida se había desvanecido hacía mucho, dejándolo con músculos que le dolían y una mente que se sentía envuelta en algodón. Despiértame si algo cambia, dijo, pasándole el cuchillo. Ella tomó el arma y la examinó con interés profesional. Esta hoja está bien equilibrada. De uso militar. Equipo estándar del kit de supervivencia para investigadores que trabajan en entornos hostiles. Se estiró en la arena, usando su chaqueta como almohada. Aunque no creo que quien diseñó el kit anticipara este nivel de hostilidad. Tu gente vino a este mundo sin preparación, dijo Arya, acomodándose en una posición de vigilancia cerca de la entrada. Vieron hielo y asumieron que estaba vacío. Encontraron formas de vida primitivas y asumieron que no había inteligencia. Detectaron firmas de energía en las capas profundas y asumieron que podían controlar lo que encontraran. ¿Qué encontraron? Algo que debería haberse dejado en paz. Algo que había estado durmiendo en el hielo por razones que nuestros antepasados entendían, aunque los tuyos no. Su voz se fue haciendo distante mientras el sueño lo arrastraba. Pero a tu gente nunca se le dio bien escuchar las advertencias. Isen soñó con ojos plateados y fuego azul, con voces que llamaban a través de páramos helados y algo vasto que se agitaba en la oscuridad bajo el hielo. Soñó con su hermana, Jessica, acostada en una cama de hospital y mirándolo con esa misma desafiante rebeldía que había visto en el rostro de Arya. En el sueño, Jessica intentaba decirle algo importante, pero sus palabras se perdían en el sonido del viento y el aullido distante de cosas que cazaban en la tormenta. Despertó y encontró a Arya sacudiéndole el hombro suavemente. El fuego se había reducido a brasas y una luz pálida se filtraba por la entrada de la cueva. La tormenta había pasado, dejando atrás un mundo transformado por la nieve y el hielo frescos. Hora de irse, dijo ella. Los equipos de búsqueda volverán a moverse tan pronto como mejore la visibilidad. Apagaron el fuego y recogieron sus escasas provisiones. La temperatura exterior era brutal, lo suficientemente fría como para congelar la piel expuesta en minutos, pero el aire estaba claro y quieto. La nieve crujía bajo sus pies mientras subían más alto por las estribaciones, siguiendo caminos que Arya parecía conocer por instinto. El paisaje era alienígena pero hermoso, todo formaciones cristalinas y esculturas de hielo y piedra talladas por el viento. Los soles gemelos lo teñían todo en tonos de oro y púrpura, y el silencio era tan completo que su respiración parecía anormalmente ruidosa. Caminaron durante horas sin hablar, conservando energía y calor corporal para la escalada que les esperaba. El camino se hizo cada vez más empinado y traicionero, con rocas sueltas ocultas bajo capas engañosas de nieve y desniveles repentinos que aparecían sin previo aviso. Más de una vez, Isen se encontró agarrándose a salientes en lo que resultó ser piedra cubierta de hielo,
sus guantes resbalando en superficies que parecían sólidas pero no lo eran. Arya se movía por este terreno como si fuera su elemento natural, sus pies descalzos encontrando agarre donde sus botas resbalaban y su equilibrio nunca fallaba, incluso en las cornisas más estrechas. Lo esperaba cuando se quedaba atrás, lo ayudaba a levantarse cuando tropezaba, pero nunca lo hizo sentir como una carga a pesar de la obvia diferencia en sus capacidades. La estación de baliza todavía está a 2 días de distancia, dijo durante una de sus paradas para descansar, señalando un pico que parecía imposiblemente distante y alto. Pero hay otro sitio antiguo en el que podemos refugiarnos esta noche. Más cerca que la cueva que usamos, pero más expuesto al viento. ¿Qué tipo de sitio? Un observatorio, tal vez. O algún tipo de instalación de comunicación. Los antiguos lo construyeron para aprovechar las líneas de visión claras hacia el cielo, estudió las nubes que se acumulaban en el horizonte. Se acerca a otra tormenta. Necesitamos llegar antes de que el tiempo cambie. Apretaron el paso durante la tarde, subiendo constantemente a través de un aire que se enrarecía a cada paso. Los pulmones de Isen ardían con el esfuerzo y su corazón martilleaba contra sus costillas mientras su cuerpo luchaba por extraer suficiente oxígeno de la atmósfera. Arya parecía no verse afectada por la altitud, pero, de nuevo, su fisiología estaba adaptada a entornos hostiles de maneras que la de él no. El sitio antiguo resultó ser una estructura que desafiaba una descripción fácil. Estaba construida en la ladera de la montaña misma, con paredes que parecían fluir sin fisuras desde las formaciones rocosas naturales. La entrada era una puerta tallada con especificaciones geométricas precisas, flanqueada por columnas cubiertas con los mismos símbolos indescifrables que habían visto en la cueva. En el interior, el espacio se abría en una serie de cámaras conectadas por pasillos que se curvaban y ramificaban en patrones que dolía mirar directamente. Las paredes estaban cubiertas de un material que se sentía cálido al tacto a pesar del frío exterior, y algunos de los símbolos brillaban con una tenue luz interna que proporcionaba la iluminación justa para navegar con seguridad. Los antiguos, dijo Arya mientras exploraban la extraña arquitectura. Nadie sabe qué aspecto tenían, pero claramente no pensaban de la misma manera que nosotros. Estos espacios no están diseñados para la comodidad humana o quiteriana. ¿Quiteriana? El nombre de mi pueblo para nosotros mismos. Lo que tu gente nos llama es menos respetuoso. Encontraron una cámara que parecía diseñada para la habitación, con plataformas elevadas que podrían haber sido muebles y una depresión en el suelo que parecía destinada a contener fuego. Las paredes aquí estaban cubiertas con lo que parecían cartas estelares, mostrando constelaciones que podrían haber sido visibles desde este mundo hace miles de años. Deberíamos estar a salvo aquí esta noche, dijo Arya, sentándose en una de las plataformas. Los antiguos construyeron sus estructuras para durar, y ésta ha resistido todo lo que este mundo ha podido lanzarle durante milenios. Isen examinó las cartas estelares mientras Arya preparaba otro fuego con su aparentemente inagotable suministro de arena combustible. Las constelaciones mostradas en las paredes definitivamente no eran las visibles en el cielo nocturno actual, lo que sugería que las cartas eran increíblemente antiguas o que mostraban vistas del espacio desde algún otro lugar. ¿Crees que todavía están vivos?, preguntó. Los antiguos, quiero decir. En algún lugar, tal vez. O tal vez evolucionaron en algo que no reconoceríamos como la misma especie. El fuego prendió, proyectando una luz blanco-azulada sobre las paredes talladas. Mi pueblo tiene leyendas sobre la época antes de que los antiguos desaparecieran. Historias sobre grandes naves que podían viajar entre estrellas en un abrir y cerrar de ojos. Sobre ciudades que flotaban en las nubes, sobre máquinas que podían remodelar la materia solo con el pensamiento. Suena a magia. Tecnología suficientemente avanzada más allá de nuestra comprensión bien podría ser magia. Echó más arena al fuego, manteniendo la llama estable. Pero las leyendas también dicen que los antiguos se volvieron demasiado poderosos, demasiado separados del mundo natural. Olvidaron que cada acción tiene consecuencias. Que el poder sin sabiduría lleva a la destrucción. ¿Qué les pasó? Las leyendas no se ponen de acuerdo. Algunas dicen que se destruyeron a sí mismos en una guerra que duró siglos.
Otras dicen que simplemente evolucionaron más allá de la necesidad de una existencia física y se convirtieron en algo completamente diferente. Unas pocas sugieren que todavía están aquí, durmiendo en los lugares profundos, esperando las condiciones adecuadas para regresar. El fuego crepitó, y fuera de la antigua estructura, el viento comenzó a levantarse a medida que se acercaba a otro sistema de tormentas. Pero las paredes eran gruesas, y el extraño material del que estaban hechas parecía absorber el sonido además de conducir el calor. Dentro de su refugio, el mundo se sentía distante y amortiguado. ¿Y tu gente?, preguntó Isen. ¿Cuáles son las leyendas quiterianas sobre los humanos? Arya guardó silencio por un largo momento, mirando fijamente el fuego. No tenemos leyendas sobre los humanos, dijo finalmente. Sois demasiado recientes, demasiado repentinos. Un día estábamos solos en nuestra parte de la galaxia, y al día siguiente vuestras naves estaban en nuestro cielo. Lo miró, y sus ojos plateados reflejaron la luz del fuego como espejos. Pero creo que estamos creando nuevas leyendas ahora. Historias sobre lo que sucede cuando dos especies se encuentran y una de ellas ha olvidado cómo ver a la otra como personas en lugar de recursos. ¿Y cómo terminan esas historias? Todavía no lo sé. Aún las estamos escribiendo. Se sentaron en un cómodo silencio durante un rato, escuchando cómo la tormenta se intensificaba afuera. La estructura antigua a su alrededor se sentía sólida y eterna, como si siempre hubiera sido parte de la montaña y siempre lo sería. Era fácil imaginar que eran los únicos seres vivos en miles de kilómetros a la redonda, solos en un mundo que pertenecía más al pasado que al presente. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Isen finalmente. Me has estado preguntando cosas todo el día. Esto es más personal. Ella le hizo un gesto para que continuara. Cuando abrí esa jaula, cuando tuviste la oportunidad de huir, ¿por qué luchaste a mi lado? Podrías haber escapado mientras los cazadores estaban centrados en mí. Arya consideró la pregunta, removiendo el fuego con un trozo de metal que había encontrado en algún lugar de la antigua cámara. Porque no estabas tratando de poseerme, estabas tratando de liberarme. ¿Hay alguna diferencia? Para alguien que ha pasado 3 años siendo cazada, comprada, vendida y comerciada como una propiedad. Sí, hay una diferencia. Dejó el metal a un lado y lo miró directamente. Cada otro humano que he encontrado quería algo de mí. Mi cuerpo, mi conocimiento, mi trabajo, mi sumisión. Tú solo querías que fuera libre para tomar mis propias decisiones. Incluso si esas decisiones no incluían ayudarme. Especialmente entonces. La libertad que viene con condiciones no es libertad en absoluto. Se prepararon para dormir como la noche anterior, turnándose para vigilar mientras el otro descansaba. Pero esta vez, mientras Isen se acomodaba en una de las antiguas plataformas, se encontró pensando en la deuda y la obligación, en la diferencia entre ayudar a alguien porque querías algo de esa persona y ayudarla porque era lo correcto. Empezaba a comprender que el concepto de deuda debida de Arya no se trataba solo de deberle un favor a alguien. Se trataba de reconocer que tus elecciones podían alterar fundamentalmente la existencia de otra persona y aceptar la responsabilidad por las consecuencias de esa alteración. Al liberarla de la jaula, había cambiado la trayectoria de su vida de maneras que se propagarían a lo largo de años y décadas. La pregunta era si esos cambios serían finalmente positivos o negativos, si la libertad que le había dado la llevaría a la seguridad y la felicidad o solo a un tipo diferente de peligro y sufrimiento. Todavía estaba reflexionando sobre esto cuando el sueño lo reclamó, y sus sueños se llenaron de ojos plateados y símbolos antiguos que brillaban con su propia luz interior. Los 2 días siguientes se desdibujaron en una neblina de escalar, descansar y volver a escalar. El camino hacia la estación de baliza serpenteaba a través de un terreno cada vez más traicionero, a través de puentes que cruzaban abismos de cientos de metros de profundidad y a lo largo de cornisas apenas lo suficientemente anchas para viajar en fila india. El aire se enrarecía a cada paso, y el frío se convirtió en un ser vivo que intentaba robar el calor de sus cuerpos a pesar de su movimiento constante. 2 veces se vieron obligados a refugiarse de tormentas que llegaron sin previo aviso, escondiéndose en cuevas o en las ruinas de otras estructuras antiguas hasta que el viento amainó lo suficiente como para permitir un viaje seguro.
Una vez se encontraron con una manada de depredadores que Arya identificó como lobos de hielo, criaturas del tamaño de osos con pelaje azul pálido y ojos como esquirlas de luz estelar congelada. Los lobos los rastrearon durante varias horas antes de decidir, aparentemente, que no valía la pena el esfuerzo de cazarlos. Pero la experiencia los dejó a ambos nerviosos e hipervigilantes. En la segunda noche, encontraron refugio en lo que claramente había sido una especie de antiguo templo o santuario. La cámara central contenía un estrado elevado rodeado de pilares tallados, y las paredes estaban cubiertas de murales que mostraban figuras altas y gráciles realizando actividades que podrían haber sido ceremonias religiosas o experimentos científicos. Era imposible saberlo, dado lo alienígenas que eran los seres representados. Mañana llegaremos a la estación de baliza, dijo Arya mientras se acomodaban junto al fuego. Si todavía funciona, si podemos averiguar cómo usarla, podríamos enviar una señal a las naves que pasen. Y si no podemos, entonces moriremos aquí arriba. Probablemente de frío, de altitud o por las cosas que cazan en las altas cumbres. Lo dijo con naturalidad, como si hablara del tiempo. Pero al menos moriremos libres. Se supone que eso es reconfortante. Para mí lo es. He pasado 3 años huyendo de gente que quería enjaularme, usarme, venderme como ganado. Si voy a morir, prefiero que sea en mis propios términos, en un lugar como este, que en algún mercado de esclavos o en una instalación de investigación. Isen entendía el sentimiento, aunque no lo compartía del todo. Él preferiría vivir, incluso si eso significaba aceptar limitaciones a su libertad. Pero, claro, él nunca había experimentado el tipo de deshumanización sistemática que Arya había soportado. Sus cadenas, si las tenía, habían sido invisibles y en gran medida autoimpuestas. ¿Qué harás si salimos de este planeta?, preguntó. ¿A dónde irás? Hay colonias en los mundos del borde donde las especies no importan tanto como lo que puedes aportar. Lugares donde la gente pregunta qué puedes hacer, no qué eres. Echó más arena al fuego y las llamas danzaron más alto. Tengo habilidades. Ingeniería, pilotaje, entrenamiento de supervivencia. Puedo ganarme la vida donde sea que termine. Y la deuda de vida se pagará. Cuando tú también estés a salvo, lo miró a través del fuego. ¿Y tú? ¿Qué harás cuando esto termine? Era una pregunta más difícil de lo que esperaba. Antes de la destrucción de la estación de investigación, su vida había estado cuidadosamente planificada y estructurada. Completar la misión, presentar los informes, aceptar la siguiente asignación, ascender en la escala académica hasta alcanzar una posición donde pudiera tomar decisiones en lugar de solo seguir órdenes. Pero esa vida pertenecía a una persona que no había visto a alienígenas vendidos en jaulas ni había escuchado a soldados discutir el valor relativo de las vidas individuales frente a los objetivos de la misión. Pertenecía a alguien que no había aprendido lo que se sentía al confiar tu supervivencia a las decisiones de otra persona, o tener la vida de otra persona dependiendo enteramente de la tuya. No lo sé, dijo con sinceridad. Todo lo que creía querer se basaba en suposiciones que resultaron ser erróneas. Como que los humanos eran básicamente gente decente que a veces tomaba malas decisiones, en lugar de gente básicamente egoísta que ocasionalmente hacía lo correcto por accidente. Removió el fuego con un trozo de piedra tallada, viendo cómo las chispas se elevaban hacia el antiguo techo. Que explorar la galaxia significaba descubrir maravillas en lugar de encontrar nuevas formas de repetir viejos errores. Pareces decepcionado de tu especie. ¿Tú no lo estarías? Arya consideró esto. Mi pueblo tampoco es perfecto. Tenemos nuestra propia historia de conquista y explotación, nuestros propios fracasos de empatía e imaginación. La diferencia es que nunca desarrollamos la tecnología para exportar nuestros errores a otros mundos. Quizás eso es mejor. Quizás. O quizás solo significa que nunca tuvimos la oportunidad de aprender al interactuar con formas de conciencia verdaderamente diferentes. Cambió de posición en la antigua plataforma, haciendo una mueca de dolor cuando el movimiento agravó alguna herida que él no sabía que tenía. Tu gente y la mía éramos más parecidos que diferentes. Bípedos, respiradores de oxígeno, con inteligencia y capacidades sensoriales aproximadamente similares. ¿Qué sucede cuando uno de nosotros se encuentra con algo verdaderamente alienígena?
Algo como los antiguos, o los durmientes, o lo que sea que duerme en el hielo profundo, o cualquiera de las 1000 otras formas de vida que podrían existir en la galaxia. El fuego se reflejó en sus ojos, haciéndolos parecer brillar desde adentro. Quizás entonces descubriremos de lo que somos realmente capaces. Cuando la supervivencia dependa de la cooperación en lugar de la competencia. Durmieron a ratos esa noche, ambos conscientes de que el día siguiente determinaría si su desesperada apuesta daría frutos o si simplemente habían subido más alto que sus perseguidores antes de morir. El antiguo templo a su alrededor se sentía como un lugar apropiado para últimas oportunidades y plegarias finales, aunque ninguno de los dos estaba seguro de a quién podrían estar rezando. El amanecer llegó claro y brutalmente frío, con vientos que cortaban su ropa improvisada como cuchillos de hielo. La estación de baliza era visible ahora, una estructura oscura posada en la cima misma de la montaña como una corona de metal y piedra. El camino para llegar a ella era una estrecha cornisa tallada en la pared del acantilado, con caídas a ambos lados que desaparecían en nubes y sombras. Subieron en silencio, concentrándose en colocar cada pie con cuidado y mantener el equilibrio contra el viento que intentaba arrancarlos de la ladera de la montaña y arrojarlos al vacío. Más de una vez, Isen se encontró presionado contra la pared del acantilado con los ojos cerrados, esperando que pasara una ráfaga particularmente viciosa antes de atreverse a continuar. La estación de baliza en sí era más grande de lo que había parecido desde la distancia, un complejo de edificios interconectados que parecía haber crecido orgánicamente desde la cima de la montaña. Al igual que las otras estructuras antiguas que habían encontrado, estaba construida con materiales que no mostraban signos de edad o daño por el clima, a pesar de haber estado obviamente expuesta a los elementos durante milenios. La entrada estaba sellada por lo que parecía una pared sólida del mismo extraño metal que formaba las paredes del edificio. Pero a medida que se acercaban, unos símbolos comenzaron a brillar en la superficie, y con un sonido como un trueno lejano, la pared comenzó a abrirse como los pétalos de una flor. Sensores de movimiento, dijo Arya, estudiando la entrada ahora abierta. Están respondiendo a nuestra presencia. ¿Eso es bueno o malo? Estamos a punto de averiguarlo. El interior de la estación de baliza era un laberinto de pasillos y cámaras llenas de maquinaria que zumbaba con una energía silenciosa. Todo estaba a escala para seres de aproximadamente su tamaño, lo que sugería que los antiguos habían sido humanoides en su plan corporal básico, incluso si pensaban de maneras que ni las mentes humanas ni las quiterianas podían seguir fácilmente. Encontraron la cámara de control central después de casi una hora de exploración. Era una habitación circular dominada por una plataforma elevada cubierta de lo que parecían formaciones de cristal dispuestas en complejos patrones geométricos. Las paredes estaban cubiertas de suelo a techo con pantallas que mostraban datos en escrituras y símbolos que no significaban nada para ninguno de los dos. No puedo leer nada de esto, dijo Isen, estudiando el panel de visualización más cercano. Yo tampoco, pero algunos de estos símbolos me resultan familiares. Arya se acercó a la plataforma central con cautela, como si esperara que respondiera a su presencia de la misma manera que la entrada. Mi pueblo tiene leyendas sobre artefactos dejados por los antiguos. Dispositivos que podían activarse por el tacto o el pensamiento en lugar de la manipulación mecánica. ¿Crees que este es uno de esos dispositivos? Solo hay una forma de averiguarlo. Extendió la mano lentamente y la colocó sobre una de las formaciones de cristal más grandes. Por un momento, no pasó nada. Luego, el cristal comenzó a brillar con la misma luz blanco-azulada de sus fuegos, y el zumbido de la maquinaria en toda la estación se hizo notablemente más fuerte. Los paneles de visualización alrededor de la habitación parpadearon y cambiaron, mostrando nuevos patrones de símbolos y lo que parecían cartas estelares, similares a las que habían visto en el templo. Pero estas cartas eran dinámicas, mostrando movimiento y cambio, rastreando objetos que se movían por el espacio en tiempo real. Te está respondiendo, dijo Isen. A ambos. Creo que el sistema está intentando establecer comunicación. Arya mantuvo su mano en el cristal, y gradualmente, las pantallas comenzaron a estabilizarse en patrones que eran casi comprensibles. Mira, esos símbolos de ahí, se repiten en secuencias regulares que podrían ser constantes matemáticas o leyes físicas. Isen estudió las pantallas,
tratando de encontrar patrones que pudieran indicar cómo operar la función de baliza. Ahí, dijo, señalando un panel que mostraba lo que parecían círculos concéntricos con luces pulsantes. Eso parece que podría representar rangos de comunicación o intensidad de la señal. Arya se movió hacia otra formación de cristal. Esta es más pequeña, pero con facetas más intrincadas. Cuando la tocó, la pantalla que Isen había identificado comenzó a pulsar más rápidamente, y nuevos símbolos aparecieron alrededor de los bordes. «Está pidiendo información», dijo ella. «Coordenadas de destino, tal vez, o el contenido del mensaje». Trabajaron juntos durante la mayor parte de una hora, tocando diferentes cristales y observando cómo respondían las pantallas, construyendo gradualmente una comprensión rudimentaria de la interfaz. Era como aprender a hablar un nuevo idioma sin vocabulario ni gramática, dependiendo enteramente del contexto y la repetición para adivinar el significado de símbolos alienígenas. Finalmente, lograron activar lo que claramente era el sistema de transmisión de la baliza. La energía se acumuló en las formaciones de cristal con un sonido como de cristal cantante, y las pantallas alrededor de la habitación mostraron círculos en expansión que presumiblemente representaban la propagación de la señal a través del espacio. ¿Y ahora qué?, preguntó Isen. Ahora esperamos a ver si alguien está escuchando. No tuvieron que esperar mucho. A los pocos minutos de su transmisión, nuevos símbolos comenzaron a aparecer en las pantallas, representando claramente señales entrantes de múltiples fuentes. El antiguo sistema de baliza era lo suficientemente sofisticado como para analizar y categorizar estas respuestas, mostrando lo que parecían identificaciones de naves y tiempos de llegada estimados. 3 naves diferentes, dijo Arya, interpretando los datos de la pantalla lo mejor que pudo. Una estará aquí en horas, no días. Las otras tardarán más en llegar a este sistema. ¿A cuál le respondemos? Estudió las identificaciones de las naves, comparándolas con símbolos en otras pantallas que podrían representar información de registro o manifiestos de carga. A esta, dijo finalmente, señalando la nave con el tiempo estimado de llegada más corto. El símbolo sugiere que es un comerciante libre, no de propiedad militar o corporativa. Enviaron su señal de respuesta, esperando que quien la recibiera entendiera que estaban solicitando ser recogidos en lugar de intentar atraer naves a algún tipo de trampa. Luego se sentaron a esperar, monitoreando las pantallas en busca de cualquier señal de que su mensaje había sido entendido y reconocido. ¿Y si no vienen?, preguntó Isen mientras pasaban las horas. Entonces intentaremos señalar a una de las otras naves, o esperaremos más respuestas a nuestra transmisión de baliza original. Arya todavía tocaba uno de los cristales, manteniendo su conexión con el sistema antiguo. Pero creo que vendrán. Los comerciantes libres se ganan la vida asumiendo riesgos calculados, y rescatar a gente varada puede ser rentable si esa gente es lo suficientemente agradecida. ¿Y si son esclavistas haciéndose pasar por comerciantes libres? Entonces descubriremos que también funciona esta antigua tecnología como arma. A última hora de la tarde, las pantallas mostraron una nueva señal, mucho más fuerte que las otras y fortaleciéndose rápidamente. Una nave se acercaba al planeta, y estaba transmitiendo códigos de identificación que coincidían con el comerciante libre que habían contactado. «Están aquí», dijo Arya. Y por primera vez desde que la conocía, sonaba esperanzada en lugar de simplemente decidida. «Están solicitando coordenadas de aterrizaje». La estación de baliza proporcionó esas coordenadas automáticamente, designando un área plana cerca de la base de la montaña que podría acomodar una nave pequeña. La pantalla mostraba la trayectoria de descenso de la nave y la hora estimada de aterrizaje. 2 horas hasta el aterrizaje, dijo Isen, leyendo los símbolos lo mejor que pudo. Deberíamos empezar a bajar. Regresaron a través de la antigua estructura hasta la entrada, donde la pared ya había comenzado a cerrarse detrás de ellos. El descenso por la montaña fue más rápido que la subida, pero no menos peligroso. Rocas sueltas y hielo hacían cada paso traicionero, y el aire enrarecido los dejaba a ambos jadeando por el esfuerzo. Pero llegaron a la zona de aterrizaje designada justo cuando una nave elegante se posaba sobre la nieve con un susurro de repulsores y una nube de vapor por el hielo derretido. La nave era más pequeña de lo que Isen esperaba,
más un servicio de mensajería que un carguero, pero parecía bien mantenida y llevaba las cicatrices de un uso honesto en lugar de negligencia o abuso. Se abrió una escotilla en el costado de la nave y emergió una figura vistiendo un equipo ambiental adecuado para las duras condiciones del planeta. De contorno humano en general, pero cuando se quitó el casco, el rostro revelado no era claramente ni humano ni quiteriano. Piel de escamas verdes, grandes ojos adaptados a condiciones de poca luz y hendiduras branquiales a lo largo del cuello que sugerían un trasfondo evolutivo acuático. ¿Ustedes son los que enviaron la señal de socorro?, preguntó el ser en un inglés acentuado pero comprensible. Esos somos nosotros, respondió Isen. Necesitamos transporte para salir de este planeta. Soy el capitán Vex de la nave mercante Estrella Errante. El pasaje cuesta 50 créditos por persona. Pagadero por adelantado o en bienes de valor equivalente. El capitán los estudió con evidente interés. Parece que han pasado por un momento difícil. No tenemos créditos, dijo Arya. Pero tenemos información que podría ser valiosa. Datos sobre operaciones militares humanas en este sistema y la ubicación de ruinas antiguas que contienen tecnología funcional. Los grandes ojos del capitán Vex se abrieron aún más. ¿Tecnología antigua? ¿Se refieren a los artefactos precursores? Si así es como llaman a las ruinas dejadas por quienes vivieron aquí antes de que llegara cualquiera de nuestras especies, entonces sí. Esa información podría ser muy valiosa. De hecho, lo suficientemente valiosa como para cubrir el pasaje a donde quieran ir, y quizás un poco más para los gastos. El capitán hizo un gesto hacia la escotilla de la nave. Suban a bordo y discutiremos los términos una vez que estemos fuera de este páramo helado. Subieron a la nave con un alivio que fue casi abrumador. El interior era cálido y seco, con gravedad artificial que hacía que caminar se sintiera normal de nuevo después de días de luchar con un terreno irregular. El capitán Vex los condujo a un pequeño pero cómodo compartimento de pasajeros y les proporcionó comida caliente y ropa limpia mientras la nave despegaba y ascendía hacia la órbita. ¿A dónde quieren ir?, preguntó el capitán una vez que estuvieron a salvo en el espacio. Puedo llevarlos a una docena de sistemas en unos pocos días de viaje, o arreglar conexiones a destinos más distantes. Isen miró a Arya, dándose cuenta de que nunca habían discutido realmente qué pasaría si escapaban con éxito del planeta. Habían estado tan concentrados en la supervivencia que la pregunta de qué vendría después nunca había parecido relevante. ¿A algún lugar donde podamos desaparecer?, dijo Arya finalmente. Un lugar donde las especies no importen tanto como lo que puedes aportar. Las colonias del borde. Sí, conozco varios lugares que se ajustan a esa descripción. El capitán Vex consultó una tableta de datos, desplazándose por lo que parecían cartas estelares y rutas comerciales. Hay un sistema llamado Santuario a unos 10 días de aquí. Población mixta, mínima interferencia gubernamental, muchas oportunidades para gente con habilidades útiles. Eso suena perfecto, dijo Isen. Mientras la nave saltaba a un viaje más rápido que la luz, llevándolos lejos del mundo helado que casi los mata a ambos, Isen se encontró pensando en la deuda y la obligación, en las elecciones que los habían llevado a este momento y las elecciones que aún les quedaban por delante. Arya estaba sentada frente a él en el compartimento de pasajeros, mirando a través de un ojo de buey el vacío surcado de estrellas del hiperespacio. Parecía más relajada de lo que nunca la había visto, como si un peso que no se había dado cuenta que llevaba finalmente hubiera sido levantado de sus hombros. La deuda está pagada, dijo sin apartar la vista de la ventana. Ahora estás a salvo. Libre de tomar tus propias decisiones sobre lo que viene después. Tú también. Sí, lo miró entonces, y sus ojos plateados contenían algo que no había visto antes. No esperanza exactamente, sino posibilidad. Entonces, ¿qué elegirás? Todavía era una pregunta difícil, pero ahora pensó que podría tener una respuesta. Creo que me gustaría ver qué es posible cuando la gente trabaja junta en lugar de unos contra otros. Cuando eligen la cooperación sobre la competencia. Esa suena como una buena elección. ¿Y tú? Arya sonrió, y esta vez definitivamente había esperanza en su expresión. Creo que me gustaría ayudar a construir algo mejor de lo que estamos dejando atrás.
Algo que demuestre que diferentes especies pueden crear nuevos tipos de civilización juntas. Esa suena como una elección con la que también podría vivir. Fuera del ojo de buey, las estrellas giraban en patrones que ninguno de sus mundos de origen había visto jamás. Y delante de ellos yacían posibilidades que ninguna de sus especies había imaginado todavía. Ahora eran libres, ambos, para descubrir en qué podrían convertirse esas posibilidades. Y por primera vez desde que toda esta pesadilla había comenzado, eso se sintió como suficiente. Si esta crónica desde los helados confines de la galaxia te ha transportado, dale a me gusta y suscríbete para no perderte futuras transmisiones. El universo es vasto, y todavía quedan muchas historias por contar.